y vamos a presentar a continuación un diálogo con el escritor Carlos Arcos Cabrera. Él ha empezado ya a circular su nueva novela, Un día cualquiera. Esta novela tiene el sello de la editorial Planeta y se trata de una historia de los hermanos Diego y Francisco de Arcos, los cuales pertenecen a una familia de judíos conversos que han tratado de borrar su origen para evitar ser llevados a la hoguera por el Santo Oficio. Esto ocurre el año de 1517, de modo que se trata de una investigación profunda, seria, la que ha realizado Carlos hasta finalmente tener esta publicación. Bienvenido, gracias por estar en Radio Quito y en Platinum. Y tal vez antes de entrar al contenido de esta novela, de esta publicación, de este libro, quisiera tener ciertas apreciaciones de lo que significa o de cómo entender esto que está publicándose en distintos espacios de la literatura, no solamente del Ecuador, sino de la región y probablemente del mundo, y es esto de la novela histórica. Carlos, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Es un género que ha dado, digamos, que ha dado obras muy importantes y que yo diría que está cobrando también una cierta actualidad. En todo caso, al referirme a esta novela, diría que es un libro relativamente, o es una obra, una novela relativamente, yo diría, única, porque desde la ficción se enfrenta un episodio que marcó la vida de millones de personas y lo sigue marcando, un episodio que cambió la concepción que tenía el hombre de sí mismo y la historia de Occidente, ¿no? Así es que sí creo que es, primero que la novela histórica es una corriente importante, sin embargo sí creo que hay, en el caso de esta novela, de mi novela, creo que es un aporte bastante audaz, y no es que, digamos, puede sonar un poco petulante lo que digo, pero intentar navegar en estas aguas difíciles de las reconstrucciones históricas sí creo que implica una cierta, no sé si audacia o irresponsabilidad, no sé. Bueno, de esto se trata, de ser atrevido y lanzarse en esto de la historia, porque la novela, Carlos, la novela histórica permite justamente estas opciones, o sea, fantasear, ficción, como tú dijiste, fabular alrededor de un mismo sendero, que son los hechos históricos, los hechos que la historia ha registrado. Se volvió muy denso el investigar, el escudriñar, el meterse en ese espacio, en ese mundo del año 1517. Bueno, en realidad fue un proceso, yo diría, largo. Estaba publicado unas notas en Facebook, en mi página de Facebook, tituladas ¿Cómo descubrí a Diego de Arcos? Y ha sido una historia larga porque la primera vez que escuché ese nombre fue en las clases de historia con el doctor González. Yo era estudiante del Mejía, me acuerdo que tocó el capítulo de la Revolución de las Alcabalas y se refirió a Diego de Arcos. Bueno, fue la primera vez que escuché ese nombre. Un nombre que, bueno, en realidad me llevó a interrogarme quién es esta persona, pero pasaron los años, muchísimos años, ¿ya? Y luego un gran titiritero, Fernando Moncayo, montó una obra que se llama La Batalla de Pichincha, la Revolución de las Alcabalas, de una cosa por el estilo, y aparecía este hombre, un nonagenario, que va a la Tacunga a traer pólvora. Y bueno, luego, hechos azarosos, hay una calle en Quito que se llama Diego de Arcos, ¿ya? Y bueno, así es que todo eso fue como inquietándome. ¿Quién es Diego de Arcos? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues el apellido Arcos de este señor, ¿qué tiene que ver conmigo? Y bueno, hay una, como que comenzó a surgir la inquietud de investigar quién era.
cuándo había llegado, cómo había llegado, de qué lugar de España provenía. Y bueno, por ahí siempre hay una pequeña hilacha que permite jalar y destrabar el tejido. Y eso comenzó cuando decidí ir a España a investigar un poco sobre el apellido, sobre este personaje, y descubro que gracias a un poeta de Arcos de la Frontera, Pedro Salinas, que me lleva a la casa del historiador de la ciudad, ¿ya? Y la señora, que nos invitó un café, recuerdo, me da un manuscrito. Dicen, esto estaba trabajando mi esposo, y comienzo a ver, y en realidad el corazón me dio un vuelco cuando veo que el manuscrito ya está dedicado a Pedro de Arcos. Dice que navegó en la Pinta junto con el almirante. Bueno, imagínense, fue una, digamos, como un destello, sí, qué locura. O sea, digamos, primero hay una relación de este apellido con hechos tan tempranos como lo que se llamó el viaje del descubrimiento. Entonces ahí comencé a investigar un poco más, y claro, ya lo comencé a ver desde la perspectiva ya no tanto de la historia, sino de la ficción. Y lo cierto que eran épocas muy duras para los judíos, y especialmente para los judíos conversos, porque la Inquisición, el Santo Oficio, se ensañó con esta gente, se ensañó de la manera más terrible y los llevó a la hoguera, ¿sí? Y claro, ya ahí comienza a operar la ficción. La ficción comienza a operar con el nombre con Diego de Arcos. Luego descubro en los registros de la Casa de la Contratación, descubro que efectivamente a las Indias, no, América no existía como nombre, a las Indias viajan Francisco de Arcos, Diego de Arcos y Juan de Arcos. Esos eran los datos. El resto, claro, ya es ficción en el contexto de hechos históricos relevantes como la conquista, como el descubrimiento, la conquista de México, y también la conquista de Perú, ¿ya? Algunos de ellos son históricos. Efectivamente, Diego de Arcos y Francisco de Arcos terminan sus días en San Francisco de Quito, que era parte del Virreinato del Perú, era la Real Audiencia de Quito, que era una unidad administrativa del Virreinato del Perú. Entonces, pero con hechos históricos que a los que, digamos, que los conocía, que los tuve que investigar, que leí nuevamente, que fui a archivos y demás, armo una ficción, una historia, ¿sí? Que tiene de todo, ¿sí? Carlos, entonces los hermanos finalmente, Diego y Francisco, ¿dónde nacen? ¿En qué parte de España nacen? Y hago esta pregunta porque cuando ellos emprenden a las Indias, ellos salen de localidades de Sevilla y de Sanlúcar. Pero ¿dónde nacieron Diego y Francisco? Verás, digamos, en los registros de la Casa de la Contratación, registros que comienzan a ser bastante exactos de quienes embarcaban a partir más o menos del año de 1520, aparecen estos tres nombres y dicen originarios de Sevilla, ¿ya? Ahora, cerca de Sevilla, muy cerca, y esta pequeña ciudad muy linda, es una pequeña ciudad preciosa que se llama Arcos de la Frontera, ¿ya? Y si yo recurro al historiador de la ciudad de Arcos de la Frontera, habla que, por ejemplo, digamos, Pedro de Arcos era oriundo de Arcos de la Frontera, arcenses, como los llaman allá. En todo caso, digamos, más allá del hecho concreto o del hecho fáctico de la realidad, digamos, en la historia los ubico en Sevilla. Su nacimiento los ubico en Sevilla, ¿sí? Que era además era Andalucía, una tierra en la cual convivían moros, judíos y también cristianos, porque en realidad ahí no se identificaban tanto por el lugar de origen, sino por su filiación religiosa. Carlos, esta referencia que tú haces a que estos hermanos eran judíos conversos,
cómo leer a sí mismo, cómo interpretar frente a esta persecución que era un objeto, a la necesidad o a la una, un problema de supervivencia, de renunciar a su fe para salvar la vida. Por favor. Sí, bueno, fíjate que los conversos renunciaban a su religión originaria y adoptaban el catolicismo, pero cuando viene ya la parte más dura de la persecución del Santo Oficio, ellos, muchas familias, numerosísimas familias, optan por convertirse, por asumir el catolicismo, no el catolicismo romano lo asumen, pero el gran argumento del Santo Oficio era de que en el fondo no se habían convertido, que seguían practicando en secreto las leyes de Moisés, ¿sí? Ese es el lenguaje de la época, y eso los acusan de herejía y los llevan a la hoguera. Ahora, hay otro elemento importante allí. Toda esta persecución, de acuerdo a algunos historiadores, otros dirán que no, yo opté por esa interpretación. Algunos historiadores señalan que, la persecución a judíos, a conversos, ya y en realidad el Santo Oficio fue la gran herramienta de la corona, de la corona que se había formado poco antes de los reyes Fernando e Isabel, para unificar ideológicamente España, pero también para generar recursos. Sin duda los judíos habían acumulado capitales, recursos, y por allí hay una frase que no sé en dónde lo leí, en qué lectura, ya, que es: si no queman, no comen, ya. Entonces, de alguna manera la hoguera no solo era una forma ya de persecución religiosa, sino también de acumulación de capital en una economía extremadamente pobre como era la economía de España en esa época. Carlos, y entonces finalmente estos dos jóvenes en ese momento, digamos así como coloquialmente podríamos decir, estos dos chicos vienen a las Indias y ellos participan en la conquista. Y ahí entonces, ¿cuál es el escenario que tú elaboras, que tú proyectas en la novela para señalar aquello que muchos han observado, han cuestionado y han criticado, que fue la maldad, que fue esa conquista sangrienta, esas cosas que hicieron los españoles con los saqueos y tal? ¿Cuál es el escenario en donde intervienen estos dos hermanos? No, sin duda, primero Francisco, porque el primero que viaja es Francisco, luego vendrá Diego pocos años después, pero lo cierto sí es un escenario muy duro, sangriento, sin duda, pero también yo, digamos, y es la perspectiva que adopto yo, no es tanto recrear hechos por todos conocidos, que dio la matanza en Cholula, la matanza del Templo Mayor, la Noche Triste, etcétera, etcétera, sino yo trato de introducirme en la subjetividad de esas personas, en el choque cultural con un mundo totalmente desconocido, con un mundo muy complejo, a la vez un mundo fascinante, ya. Francisco especialmente es testigo de la entrada a Tenochtitlan. Yo creo que vale la pena quien lo lea, va a tratar lo intenté yo, tratar de describir esa sensación de fascinación, porque no hay ninguna ciudad europea que se asemeja o que les llega, alcanza a la belleza, a la magnificencia de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, yo no me refiero tanto, y no, es necesario hacerlo, y una novela se lo hace, a los hechos históricos, sino trato de entrar en la subjetividad de estas personas, ya, en la subjetividad, en los sentimientos más íntimos, en sus experiencias más íntimas, ¿sí? Así es que en ese sentido, digamos, del contexto histórico más bien me lleva a las
a los deseos, preocupaciones, a los sinsabores, a la ambición, a los sueños, a los fracasos de estos personajes, tanto en México como en Perú. En ese sentido, la novela es un verdadero reto, es un reto muy importante. Sí, el contexto son hechos históricos, pero lo nuevo es tratar de entrar en algo así como en la psicología de estas personas, en sus sentimientos más íntimos. Carlos Francisco, que tú refieres que fue el primero que llegó, ¿por dónde entró entonces a lo que hoy es el continente, a las Indias en ese momento? Él entró por, o sea, los países que conquistaron y que conquistó Francisco eran Cuba, México y Guatemala actualmente, ¿no? Claro, sí, bueno, en general llegaban a lo que ahora es Cuba o a Santo Domingo, a que en ese momento se llamaba La Floreana. Y ese era el, digamos, ese era el camino, era la ruta, o sea, ya en el 17 cuando él llega, lo más importante era llegar a la isla, ¿sí? Ni siquiera a La Habana, sino si mal no recuerdo, me disculpan los lectores si cometen un error aquí, la memoria a veces falla, es a Trinidad, que era un pequeño puerto ya en La Habana, de donde además se comerciaba con las otras vías del Caribe. Entonces ese viaje, en ese tiempo se está recién descubriendo la parte continental. El primer viaje que lo hace Grijalva, ¿sí? Llega hasta ser el gobernador de la isla, llegan hasta Cozumel y avanzan hasta digamos todo lo que es ahora el Golfo de México y lo que se llamaba la Villa Rica de la Veracruz, ¿ya? Así es que ese era el camino. Y claro, Francisco participa en la primera expedición junto con Bernal Díaz, esa es la ficción, ya el gran cronista de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Participa un muchacho, un soldado, tiene 17, 18 años, tal vez 18 años, y bueno, participa y hace todo el recorrido, luego del fracaso de la expedición de Grijalva, hace todo el recorrido con Cortés. Ese es digamos ese es el eje, digamos, de los acontecimientos, pero no quiero seguir por ese camino para no hacer, como dicen los jóvenes ahora, spoiler de la novela. Tienen que leerla. Para que pierda el encanto. Carlos, pero entonces esto también está acompañado de elementos que tienen que ver con el amor. Ellos vienen a conocer el amor aquí en nuestras tierras. Y hay una referencia que leí en una nota que publica Oscar Vela, que hace una crónica, una referencia de tu novela, es que ellos aprendieron el amor en nuestras tierras y aprendieron también a matar. A ver, por favor. Así es, no, así es. Bueno, digamos, tal vez lo paradójico en esas vidas, ellos huyen o vienen a las Indias escapando de la muerte, ¿ya? Escapando de una muerte posible, ¿ya? Y llegan y realmente se encuentran, digamos, en que son victimarios, ya no son víctimas, son victimarios. Y hay un dilema moral ahí importante, y luego no solo eso, sino el hecho de que ya sometidos, los juzgados o derrotados, ya vencidos los que llamamos ahora los pueblos originarios, ya bueno, al final lo que se deshace es una violencia impresionante que ya estaba en el núcleo de la sociedad castellana, porque en realidad no se llaman españoles, eran los castellanos, ¿ya? Y claro, digamos, se convierte en una experiencia extremadamente violenta, ¿no? Así es que sí, efectivamente, no solo, digamos, hay una paradoja muy fuerte, en el sentido de que huyen de una sociedad violenta y se ven
digamos, se ven sumergidos también en una experiencia extremadamente violenta. ¿Sí? Eso, sí, no exenta también de amor y los otros sentimientos y experiencias humanas. Carlos, y estos personajes vienen a las Indias, emprenden en estas campañas, en estas ofensivas de las que hemos hablado algo, alrededor de la conquista, aman, se enamoran y también provocan esta otra faceta que es la muerte. Y ellos regresan a Europa, regresan a la península. Y ahí van con las alforjas llenas. ¿Qué ocurre esta expresión que se usa mucho en el mundo taurino? ¿Vinieron a hacer las Américas o no tanto? Bueno, digamos, hay varios episodios. Algo que descubrí en las investigaciones era que era un viaje muy penoso. El viaje era terriblemente penoso, ¿ya? Hay, digamos, leyendo documentos de viajeros de la época, hay uno o dos testimonios de viajeros de la época. El viaje era una cosa terrible. O sea, era incluso ya, digamos, avanzado el siglo XVI, era un viaje muy penoso, ¿ya? Un viaje con mucha incertidumbre, ¿sí? Así es que, digamos, lo que descubrí es que a lo largo de esas vidas, digamos, en el caso de los personajes son nacionarios, que es un hecho histórico, eso sí, van y vuelven en varias oportunidades, ¿no? En el caso de Francisco, Francisco es mucho más afortunado, entre comillas, que Diego, pues le va bien, hace sus Américas en Mesoamérica, en México y Guatemala, y efectivamente regresa a Sevilla y se encuentra con un mundo, que ahí viene también la contradicción. Él siente que ya no es de allí, ¿ya? O sea, porque también hay una extrañeza frente a la misma ciudad, a Sevilla. Bueno, y además está el tema de que hay que luchar contra, digamos, el tema del pasado converso no ha desaparecido en absoluto. Entonces también hay que deben afrontar, él debe afrontar, y en ese caso con su hermano deben afrontar, digamos, esa realidad tan especial, que es volver ya a una sociedad en la cual les perseguían, en las cuales eran potenciales víctimas, a tratar de negociar un nuevo estatuto, ¿ya? En la novela no se usa esa palabra, pero en el lenguaje de la época le llamaban indianos, los que regresaban con recursos. Hay un hermosísimo poema de Machado, de Antonio Machado, en el que habla de un indiano que regresa con mucho dinero a su ciudad de origen, ¿no? En este caso, bueno, tienen algo, o sea, su estatuto ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es su condición de converso. Carlos, una cosa, yo recibí la novela, la tengo aquí en mis manos, una linda presentación, una portada muy hermosa. Carlos Arcos Cabrera, Un día cualquiera. Yo he empezado a leer, naturalmente no he concluido todavía, pero me ha cautivado. Lo que no tengo claro todavía es si ellos, o en qué condiciones, o si pasan o no, qué ocurre con ellos en lo que es hoy el Ecuador, por favor. Bueno, yo no quiero hacer spoiler de la novela. Ellos hacen parte de su vida en Lima, parte de su vida en Quito, como te decía, parte en su vida en Paste, Popayán. Este era solo un territorio. Pensar en las repúblicas Colombia, Ecuador, Perú es algo que no existía en la cabeza ni en la cabeza del más audaz pensador, ¿ya? Quito era algo así como una ciudad de frontera, en la cual había yo diría, me imagino que algunos se va a ofender, había un tirano llamado Benalcázar, ¿ya? O Belalcázar, como era su digamos, el pueblo del cual se originó. Entonces, si ellos hacen su vida acá y tienen otras experiencias, otras cosas,
pasan por otras vicisitudes y demás, ¿sí? Pero efectivamente hacen su vida, como digo, en Lima, hacen su vida en esta ciudad de frontera que era Quito, ya, y incluso Pasto y Popayán, digamos, del territorio natural de Quito en términos de conquista, aunque Popayán en ese tiempo me da la impresión, eso probablemente algún historiador me podrá explicar o rebatir, Popayán era más importante que Quito, ya, en ese momento, digamos, era un sitio más, digamos, donde se acumulaban más recursos. Quito tenía siempre esta cosa de ficción, de fábula, de la puerta de entrada al Dorado. Eso hacía la diferencia. Y eso atraía a muchos aventureros. Y este par de hombres, al igual que Benalcázar, eran aventureros. Carlos, vamos a ir terminando. Qué pena, deberíamos conversar mucho más, pero tal vez para finalizar una sensación, una apreciación, un sentimiento quizás. A ti en el transcurso de la investigación y luego ya del trabajo propiamente en la hoja en blanco, ¿te generó algún nivel de angustia, de ansiedad, eso de meterse en los personajes, esa pasión de trasladar esta información que tú habías recabado? ¿Te provocó algún sentimiento de estos? Bueno, digamos, toda novela es un reto, toda novela es un saltarse al vacío, todas las novelas que he escrito es como botarse algo a unas aguas muy turbulentas en las que, digamos, la primera tarea es sobrevivir a la propia escritura, ¿sí? Y claro, esta tuvo unos retos muy importantes, muy fuertes, de investigación, pero también de construir ficción y no repetir historias. O sea, ahí viví una enorme tensión entre lo que puedo llamar la tentación de ser historiador, ya, y es una tentación, es más fácil repetir, digamos, o articular hechos de base a fuentes, ya, y olvidarme lo que era el eje central de todo el trabajo que era la ficción literaria en base a hechos históricos. Entonces, claro, sí, mucha tensión, con momentos de parálisis, porque también la escritura no siempre fluye, pero bueno, finalmente, digamos, la novela salió, yo me sentí enormemente contento de que Planeta, el Planeta ya en Colombia, porque Planeta no tiene oficinas de Ecuador allá. Yo no conozco a nadie, soy absolutamente cero, en todo caso siempre hay un profesionalismo impresionante, me ha encantado la forma como trabajan. Decidió aceptar el manuscrito y publicar, y han hecho una preciosa edición, ya, y bueno, me imagino que para los lectores, porque hay lectores externos de ahí, los lectores encontraron que vale la pena, digamos, apostar por una novela como Un día cualquiera. Perfecto, señor. Muchísimas gracias, Carlos. Felicitaciones. Vamos a estar atentos para concluir ya la lectura de esta novela que, como digo, en estas primeras páginas, en estas primeras lecturas de fin de semana ya me ha cautivado. Quizás más adelante, dejar pasar unos días, podemos volvernos a reunir para profundizar algunos detalles o algunas incógnitas que me surjan alrededor de esta lectura del libro. Te mando un abrazo y cuídate mucho, Carlos. No, gracias, Andrés, por esta oportunidad de conversar. Y si allá en Quito hace frío, aquí en Bahía llueve, pero ya digamos ha comenzado y este calor húmedo tan propio de aquí, de esta zona. Y hago votos porque la gente lea la novela. Me da pena, en Ecuador leemos poco y no es que haya malos escritores en Ecuador, no me considero así por si acaso, pero yo creo que también hay una cierta distancia frente al libro y a la literatura. Así es que les invito a leer Un día cualquiera. Perfecto, señor. Ha sido el escritor, el intelectual Carlos Arcos Cabrera. Un día cualquiera, con el sello Planeta. La historia de estos hermanos, Diego y Francisco de Arcos, que pertenecen a una familia de judíos conversos que han tratado de borrar su origen para evitar ser llevada a la hoguera por el Santo Oficio.
Esto sucede en 1517 y ellos se embarcan hacia las Indias, donde nadie conoce su pasado. Gracias por atender esta entrevista aquí en Radio Quito y Platinum.